días a todos. Voy a tratar de compartir un poquito de información. Como es mucha, seguramente me voy a quedar muy corto en lo que voy a comentar, pero vamos a tener todos los espacios posteriores para reflexionar en conjunto. Y en ese sentido, en primer lugar, decir, fíjense qué momento tan interesante. Hace 3 días terminó una reunión de 1.300 delegados de cooperativas que se hizo en Montevideo, la 4ª cumbre de la Alianza Cooperativa Internacional. Hoy está empezando el Congreso de Colaport, en Brasil, en Coparello, que tiene más de 160 personas anotadas para el mismo. Y nosotros estamos acá. Entonces, qué momento de desafío, qué momento en el cual vemos que hay una ebullición y también una continuidad histórica de intentos que existen desde hace por lo menos 40 años, en forma compartida, de estar intentando construir una forma de incidir por parte de la gente en sus propios destinos, porque es eso lo que estamos intentando hacer. Y a veces vamos con el bastón de los ciegos, pero no nos equivocamos, porque llegamos a las puntas, nos equivocamos, reflexionamos, volvemos. Esa autopista que estamos construyendo, ¿verdad?, de experiencias populares, de intercambio, de inclusive autocrítica permanente hasta de los organismos que intervienen, sea la academia, los organismos internacionales, las confederaciones, las federaciones. Hay un fenómeno, digamos, que es interesante. Somos parte de esa corriente de la historia que no se resigna a que otros decían por nosotros lo que va a pasar diariamente con nuestras vidas. No es poca cosa. Entonces yo quiero decirles que allá en el sur, allá en Sudamérica, en la parte de abajo, en eso que construimos, que es el Mercosur, nosotros, cuando hablo de estos 40 años de historia, hablo porque en realidad, con una historia muy larga de construcción, ¿verdad?, particularmente de los movimientos cooperativos, pero la forma cooperativa era la forma tradicional a la que se llegaba conjuntamente con los sindicatos agrarios que la Iglesia Católica impulsaba en todos los países del sur, desde principios del siglo XIX, en algunos casos desde antes, porque venían las corrientes anarquistas, las corrientes socialistas. En el caso de Uruguay, desde 1868 ya había cooperativas, ¿no? Entonces, el proceso que se da es un proceso en el cual, en la redemocratización de nuestros países, en los 80, hay una intervención muy fuerte, particularmente de los sectores cooperativos y sectores incipientes de economía social y solidaria, por los fenómenos de pobreza que existían, en los cuales se interviene, pero se interviene como escuelas de democracia y con la intencionalidad de incidir en la profundización de la democracia, que no se quedara solamente en democracia formal. No era intencionalidad desde el punto de vista económico la que llevó a la unificación de los movimientos cooperativos en el sur. Era intencionalidad política, era intencionalidad no ideológica en el sentido de izquierdas o de derecha, pero sí fuertemente comprometidas con los procesos de democracia, porque la gente sabía que lo que había perdido era esencial, era la paz para poder construir. Entonces la recuperación implicó procesos muy fuertes de acercamiento a nivel nacional y a nivel de la región, entre los movimientos cooperativos. A eso se le sumó otra cosa, disculpen, soy malo, pero voy a hacer algo acá, que es el mapa de América del Sur, ¿verdad? En este mapa, todos nosotros sabíamos, hasta la cartografía es mentirosa, porque el mundo no tiene arriba y abajo, y sin embargo el norte está arriba en la cartografía de todo el mundo, porque los centros de dominación, ¿verdad?, están en el norte. Entonces la cartografía, cuando uno mira los libros de cartografía, se dan cuenta que la cartografía plana es mentirosa porque está hecha de Europa. Mentirosa. Cuando uno lee los datos geográficos, se da cuenta que los países tienen dimensión distinta. Entonces, nuestra visión es una visión desde el sur. Nuestro compromiso es un compromiso desde el sur, de construcción. No porque neguemos la necesidad de la interacción. Claro, lo que comentaba él, los fenómenos se dan en el mundo está en un proceso de deterioro de las formas tradicionales de ser conducida en lo productivo, en lo económico y también en lo político, ¿verdad? Está todo en el proceso de globalización, el poder de las transnacionales, la concentración del poder. Estamos en un momento, digamos, donde las experiencias reactivas y también las construcciones de base para transformar la sociedad en todo el mundo
van por caminos donde en esto que denominamos la economía social y solidaria necesitamos intercambiar unos con otros y ver y aprender de los errores. Para mí fue fundamental lo que dijo acá, tenemos que aprender de los errores. Se aprende más de los errores que de las cosas bien hechas, cuando somos capaces de autocriticarlas en profundidad y cuando lo hacemos con honestidad, que muchas veces no se hacen las cosas con honestidad, inclusive en los procesos de revisión, cosa que lo hemos aprendido con mucho sacrificio. Bueno, pero no quiero ir. En ese proceso, desde mediados de los 80, digamos, hubo toda una primera etapa, hasta los 90 y pico, donde el intercambio que se dio entre los movimientos cooperativos y de economía social en el sur, implicaron pensarse por áreas de intervención dentro de la economía. Entonces se aprendió de las mejores experiencias. Por ejemplo, Uruguay enseñó de la experiencia de vivienda, que muchos de ustedes han leído, algunos conocidos a fondo, una experiencia muy profunda. Entonces, esa experiencia la transmitió a los demás países y se replicó en distintas políticas públicas que se llevaron adelante, y en algunos casos con políticas inmediatas. La Argentina tenía la parte de servicios públicos muy desarrollada, se replicó. En Brasil todas las experiencias de servicios públicos fueron prácticamente todas, empezaron aprendiendo de la experiencia argentina. Y fue muy interesante, sobre todo en zonas más alejadas de los grandes centros urbanos, porque los servicios públicos no llegaban, ¿verdad? O los servicios financieros, que recién con Lula empezaron a llegar a las ciudades de 5.000 habitantes y se desarrolló el cooperativismo de ahorro y crédito a partir del modelo argentino y en parte del modelo uruguayo, tomando experiencias. Hubo un intercambio en áreas donde cada uno enseñó lo que tenía para enseñar a otros, transmitió la experiencia y se hizo muy bien. Cooperación sur-sur y en algunos casos cooperación triangular con participación de actores, ¿no? De actores particularmente europeos, de la cooperación europea, que trabajaron no en función de sus intereses, porque muchas veces se trabaja en función de los intereses propios, sino que trabajaron en función de una apoyatura a procesos que se iban dando de maduración dentro de los mismos actores. No eran procesos de cooperación donde había una dependencia, ha sido la cooperación tradicional, ¿no? Digo, la transmisión de la experiencia, la replicación y la copia de la experiencia, cual fuera, que después normalmente no es sustentable porque responde a otra realidad social. Esto fue distinto durante los 90, época que hubo mucho neoliberalismo, ¿verdad? Menem, ¿se acuerdan de la Argentina, que destruyó todo? La economía nacional, digamos, se tercerizó al valor de $1 las aerolíneas argentinas cuando se vendieron Iberia, ¿no? $1 argentino valió una línea aérea. Pero dentro de ese proceso hubo un proceso de crecimiento, de oportunidad para los movimientos cooperativos. Eso pasó a otra etapa en la cooperación, en los 2000, en los cuales se empezó a actuar desde el punto de vista político unificado en el marco del Mercosur. Mercosur es un acuerdo intergubernamental, dentro del mismo se crearon organismos, hay uno de participación social, empresarios, cooperativas y sindicales. Se hizo una alianza con los sectores sindicales y producto de esa alianza se incidió, por ejemplo, en la recomendación 193 de la OIT, una incidencia muy fuerte donde se sumaron los empresarios en general, que venían también de todo ese proceso neoliberal no demasiado contentos porque habían ganado las transnacionales y no los empresarios nacionales. Entonces hubo un fenómeno bastante interesante, se creó una secretaría ejecutiva y se desarrollaron todo tipo de programas hasta el año 2008, todo tipo de programas de cooperación sur-sur dentro del organismo que era la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur, que actuó en alianza además con Cooperativa Europa, ¿verdad? Una alianza, y ahí con el CEPES, ¿no? De España en particular, hicimos multiplicidad de cosas que no viene ahora el caso contarles, pero digo, un programa muy fuerte. Todo esto yo voy a subirlo para que ustedes tengan toda la información detallada. Eso fue hasta el 2008. A partir del 2008, 2010, hay un cambio de acento donde los movimientos cooperativos que se asociaron en función de las políticas públicas que se desarrollaban en cada estado con los organismos públicos responsables de promoción y responsables de hacerle las auditorías a las cooperativas, el seguimiento, la fiscalización, digamos, esa alianza que se dio donde había un apoyo de los organismos públicos, cambia el acento.
cambian las políticas, además, particularmente en uno de los países, en la Argentina, cambia la forma de entenderse, cambia el gobierno, digamos, las políticas son de defensa de lo nacional exclusivamente, y la parte de integración hacia afuera se ve como un complemento del desarrollo nacional, y por lo tanto el proceso de integración, al tener cada vez más fuerza los organismos públicos, empieza a cambiar de acento y se empieza a ver las políticas desde el punto de vista de los intereses nacionales. Eso llevó a un proceso de debilitamiento de las formas como se entendían la cooperación y el afirmamiento de los mismos movimientos cooperativos y de la economía social, porque se empezó a quedar en un proceso de dependencia cada vez más de lo que determinaban los organismos públicos, que eran quienes particularmente además tenían el financiamiento de las políticas que se llevaban en el marco del Mercosur. En todo este marco, digamos, hubo programas desarrollados con distintos organismos del Mercosur, programas de diferente tipo, en salud, en transporte, en servicios públicos, en energía, en fin, distintas áreas de actividad en los cuales hubo programas, algunos de ellos programas de gran envergadura de desarrollo, en alianzas con lo que son Mercociudades, el Foro de las Ciudades del Mercosur, la REAF, la Reunión de la Agricultura Familiar, que nació a espejo de la RECRIM, ¿no? ¿Te acordás, Natalia? La misma reunión especializada y alianzas estratégicas con algunos organismos internacionales. El FOSEN del Mercosur, que es un fondo propio del Mercosur para desarrollo, el FON Plata, que es de la Cuenca del Plata, y trabaja en todo lo que es la Cuenca del Plata, incluye los 5 países hasta Bolivia, la Corporación Andina de Fomento, y el BID, en menor medida. El proceso digamos, es un proceso que no ha terminado, pero es un proceso donde la parte de los organismos está más debilitada, el Mercosur está debilitado, y a su vez, digamos, llegamos a algún tipo de conclusiones. Los acuerdos intergubernamentales, proceso de integración del Mercosur, llegó a límites precisamente por ser proceso intergubernamental. O sea, la visión de los estados como Estado nacional, ¿verdad? Implica llegar hasta el límite y negociar desde el interés del límite para adentro con el límite para adentro del otro. Ahora, la historia nuestra es una historia, como en toda América Latina, desde el fondo, no que viene integrándose, sino con hipótesis de guerra entre los vecinos. Tenemos todo tipo de problemas, ¿verdad? Problemas fronterizos, cosas sin resolver, repúblicas que las crearon a palos, porque fueron a palos creadas que no tienen sentido como tales. Los límites muchas veces no tienen sentido como tales, ¿no? Tal como están. Pero el proceso del Mercosur, o los procesos que hemos tenido de integración, no han logrado tener demasiada importancia desde el punto de vista de la supranacionalidad. Son procesos limitados. Entonces, eso ha sido acompañado a su vez por el acento de algunos gobiernos en tratar de hacer desarrollo nacional frente a los problemas y los límites, hacer exclusivamente ese desarrollo nacional. Entonces, hubo una marcha atrás desde el punto de vista histórico, y en esa marcha atrás quedamos metidos los movimientos cooperativos, la economía social, porque nuestros paradigmas de desarrollo, de cualquier manera, estaban sobre lo que era la economía más marginal. ¿Sí? Cuando pensamos cómo incidimos y cómo nos desarrollamos, somos consecuencia de lo que abandonan otros, o lo que no ocupan otros, sea el Estado, o sea las organizaciones de capital, las empresas de capital. Entonces, eso nos ha implicado debilidades en cuanto a pensar el desarrollo estratégico. ¿Dónde hay nichos de mercado? ¿Dónde hay nuevas oportunidades? ¿Dónde podemos hacer un desarrollo que sea sostenible en función de lo que la realidad nos indica y no solamente el voluntarismo? Bueno, ni los organismos públicos piensan en eso, porque los organismos públicos son de los estados nacionales y están dirigidos en función del interés del gobierno de turno, porque cambia el presidente, cambió la orientación. Entonces, aunque haya política pública, se tienen una serie de debilidades estructurales que impiden política de largo plazo. ¿Qué nos está pasando ahora en Brasil? ¿No? Algo hermoso como lo que se había construido, ¿no? De política pública está siendo bombeado, porque va en contra de un gobierno que es esencialmente empresarial y que está ligado a intereses
extra Brasil, no solamente la oligarquía de Brasil, extra Brasil. Entonces, obviamente, digamos, hay un problema grave, Si solamente el acento está puesto en que el desarrollo se va y la cooperación está en manos de los organismos públicos, son de la política pública y depende de la orientación de turno, inclusive a veces cuando queda el mismo partido y cambia la gente que dirige, cambia la orientación y cambian los acentos. Esa es la experiencia de Uruguay. No es lo mismo el gobierno que tuvimos de Tabaré con el gobierno de Mujica y ahora el gobierno de Tabaré. Llevamos 15 años, pero ya llevamos 3 orientaciones distintas en cuanto a los acentos, de donde poner, digamos, desde los recursos hasta la intencionalidad. Y a su vez este problema de quedar en los límites. Cuando se piensa el desarrollo, cada uno piensa hasta el límite. Y es una locura. Es demencial pensar que el desarrollo es viable cuando se piensa una región nada más que hasta el límite de un país. Porque en nuestro caso queda absolutamente claro. Uruguay de por sí es una frontera ancha, ¿no? Un país chiquito que está metido entre dos colosos, que hasta no tenemos ni nombre. Somos la República al oriente del río Uruguay, República Oriental del Uruguay, así que no tenemos nombre. Y nacimos en la embajada inglesa, sin que hubiera uruguayos, se reunió un representante de Buenos Aires y otro de Río de Janeiro, con el embajador inglés, y ahí decidieron que se creaba Uruguay. Nosotros no estuvimos. La Constitución en el preámbulo dice que pese a que no tenemos nada que ver con todo esto, no tenemos más remedio, así que, y ahí se hace así. Eso dice con otras palabras menos groseras que las mías, pero es lo que decían los orientales de aquella época, ¿no? Se creó pese a nosotros este engendro que tenemos. Entonces nosotros nos sentimos profundamente vinculados por cuestión histórica, pero no por cuestión geográfica, y por cuestión cultural, y por cuestión económica, a nuestros vecinos, porque somos una unidad. Fíjense, todo esto con la cuenca de un río, ¿verdad? El Río Grande del Sur, es Entre Ríos, es la provincia de Corrientes, Misiones, todo eso y fue una unidad política en su momento, ¿no? Pero es una unidad, digamos, como cuenca. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de pensar en la actualidad es pensar el mundo y las posibilidades de desarrollo donde hay posibilidades. Las cuencas como tal, y en el caso de América Latina es clarísimo, tenemos 19.000 kilómetros navegables de río en América. 19.000. Europa tiene 9.000 y transporta el 90% de toda la mercadería en los ríos. Nosotros tenemos 19.000, tenemos nada más que 1.200, de los cuales una parte está en Colombia, en el Magdalena, desde las poquitas hidrovías que funcionan. Pero no se piensa en las cuencas como territorio integrado para el desarrollo del político. Al contrario, porque cuando se piensa acá en Uruguay o del lado argentino, se piensa hasta acá, y todos los organismos públicos piensan nada más que hasta ahí, cuando en realidad las poblaciones, la gente, las producciones, está todo integrado. Entonces, la integración que hay es informal, ¿sí? Las cooperativas y la economía social hacen la integración informal. ¿Saben de lo que estoy hablando? Del contrabando. Hay integración real. En ciudades que son una sola, y tenemos una inmensidad de ciudades que son una sola, en las fronteras, la gente vive todos los días y soluciona los problemas todos los días, los de todo, lo de la vida y lo de la muerte. Y lo soluciona como puede. Entonces está abandonado, como son zonas que en las hipótesis eran de enfrentamiento militar, las fronteras están abandonadas. Yo le estoy hablando de lo mismo de todos los países, estoy seguro que voy hablando de las otras regiones y nos pasa lo mismo, ¿no? Brasil tenía el tercer cuerpo del ejército acá, con la hipótesis de invadir a la Argentina. Era que lo sacó hace 10 años y lo trasladó a la Amazonia. Todo lo que tenía ahí era una base enorme, era la más grande de Brasil, con la hipótesis de confrontación con la Argentina. La Argentina tenía abandonado y sin desarrollo toda esta zona de acá, que es la provincia de Entre Ríos, solamente campo, árboles y vacas. Ninguna industria. ¿Por qué? Porque ahí tenía todas las baterías puestas de defensa para defender a Buenos Aires. La sacó hace 9 años. Esa es la realidad. Ahora, sobre esa realidad, la gente se ha integrado y las cooperativas tienen un rol real, importante. Y hay programas de cooperación sur-sur, pero son programas que no están oficializados.
todos esos programas, hemos detectado una enorme cantidad de programas. Uruguay, que entendió de que sus destinos están ligados a esto, empezó a hacer política exterior, digamos, y dijo, el primer escalón de la política exterior está en la política de frontera. ¿Sí? Nos dan los destinos y todo esto. Entonces empezamos a desarrollar dos hidrovías, una que está acá, también con Brasil, muy grande, y el desarrollo de los territorios, y empezamos a hacer todo el estudio, y también las cooperativas a incidir en forma estratégica tratando de ingresar a esos territorios transformándolos en territorios de oportunidad. ¿Por qué? Porque en la nueva etapa se han desarrollado ya acuerdos entre los países que contemplan el desarrollo de estas hidrovías. Hay dos hidrovías, dos cuencas hidrográficas. Se avanzó en la legislación mucho más rápido. Nosotros nos demoramos 50 años en tener una ley de cooperativas. En cambio, tener una ley de regiones que nos divide en 6, nos demoramos 3 años. En el gobierno ahora, en 3 años nos dividimos en 6 regiones. Y las regiones fronterizas se las ve como región transfronteriza. Y se firmaron acuerdos con las provincias y con los estados federativos de Brasil y de Argentina, que se pueden porque son países que no están centralizados y las constituciones los habilitan a cada provincia, digamos, la constitución provincial, a tener acuerdos de cooperación y política internacional. Esto está implicando el desarrollo en las dos zonas, pero particularmente hoy por hoy muy avanzado, Argentina y Uruguay, digamos, programas de desarrollo compartidos en los cuales la economía, las cooperativas como tal, y la economía social, más que nada, más que la economía solidaria, digamos, tienen un rol fundamental de desarrollo. ¿A qué les cuento de todo esto? Bueno, por ejemplo, se está planificando la generación de 2 puertos acá arriba, ¿no? En la parte, perdón, acá sobre la parte de frontera, y un puente. Dentro de esto, en la parte del puente y en la parte de los puertos, se hace una reserva para las cooperativas de trabajo. Y se promueve la política pública, la creación de política de trabajo, que quedan con un 20% de la obra. O sea, empezamos a participar donde hay oportunidad de trabajo. Hay deuda, voy a cerrar con esto, la deuda es que la legislación de los países hasta el día de hoy no ha incorporado legislación común. Entonces hay una propuesta de un estatuto, lo que se llama Estatuto de Cooperativas del Mercosur, la posibilidad de tener socios, la cooperativa, socios de distintos países. Está aprobada en 2 de los 4 países que tendría que estar aprobada, entonces todavía no tiene vigencia, y vamos a seguir un largo periodo haciendo lo que estamos haciendo hasta el momento, contrabando de todo tipo. Gracias.